La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel y hoy no estoy solo, hoy tengo un invitado muy especial, al amigo David desde Argentina. ¿Cómo estás, David? Bien, mucho gusto. David, como digo, es un invitado muy especial porque yo desde que empecé prácticamente, que estoy hablando acerca del tema de la, ¿cómo se diría?, inigualdad de ciertos grupos en la iglesia. Desigualdad. Y el grupo LGBT es tal vez el caso más famoso o más notorio últimamente de cómo la iglesia está dándole, ¿no?, a este grupo porque no les gusta, no sé, les da asco, no sé cuál será el problema de ellos, pero parece que se han fijado, se han obsesionado con el tema LGBT. Pero yo creo que hay mucha desinformación entre la gente, no solamente entre los mormones, sino también entre los ex-mormones y entre la gente en general acerca de este problema. Y vos sos parte de la comunidad LGBT y alguien me preguntó en el grupo, tengo varias preguntas mías, varias preguntas de la gente del grupo, y alguien me preguntó, ¿qué significa LGBT? Y me parece una buena manera de empezar. ¿Qué es eso? LGBT, el nombre que se le ha dado al movimiento para los derechos humanos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de este mundo. Uh-huh. Más o menos, o sea, los transexuales y los gays y las lesbianas estamos medio mezclados porque más de uno de nosotros al empezar la vida Uh-huh. nos declaramos gay o lesbiana al principio. Okay. Y después nos damos cuenta que éramos transexuales, no éramos gays exactamente. Ahora, yo creo que para empezar estaría bueno hablar un poco acerca de tu historia en la iglesia. Podés compartir lo que te sientas cómodo. No hace falta que entres en detalles que no te parecen bien, pero tu historia, ¿naciste en la iglesia, te bautizaste, tu familia estaba en la iglesia, eran muy activos o no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, es larga la historia. Mi papá, le voy a llamar así para que me entiendan, él se llama Rubén, así que si me escuchan hablar de Rubén, estoy hablando de él. Okay. Él se encontró con los misioneros poco después de que se casó con mi mamá, poco después de que nació mi hermana, que tiene 1 año y medio menos que yo, y entonces empezaron a escuchar las charlas, les gustó la iglesia, les gustó todo, así que decidieron bautizarse. Yo tenía 4 años en ese momento. Y entonces empezamos a ir a la iglesia como familia al principio. Cuando llegó, después ellos se divorciaron. Hubo un misionero de por medio ahí, por eso se divorciaron. Y Okay. no, sí, eso es historia para otro día ese. Después dejamos de ir a la iglesia, yo dejé de ir a la iglesia, me quedé con mi abuela. Y acá a 2 cuadras de mi casa, digo acá porque todavía vivo en la misma casa de mi abuela. Sí. A 2 cuadras de mi casa construyeron una capilla y como yo estaba entre los registros de la iglesia, me vinieron a visitar. Me vinieron a buscar para que yo vaya. Yo tenía 10 años ya en ese momento, así que empecé a ir de nuevo a la iglesia. Me gustaba desde chiquito. La iglesia, me gustaba la primaria y jugar y los Boy Scouts y todo eso. Así que empezamos a ir otra vez a la iglesia, mi hermana y yo, que son 2 cuadras nomás, nos íbamos solitas, las dos. Uh-huh. Y empezamos a ir a la primaria. Marcadores y minimosas era en ese momento. Y interesante que yo no sabía que me tenía que bautizar. Vos fijate ¿En serio? hasta qué punto uno, en serio, no sabía. Yo tenía 10 años. O sea que tus padres no duraron mucho en la iglesia entonces. Mi papá tiene una forma muy extraña de ser mormón. Una vez le pregunté, ¿por qué no quisiste enseñarme que me tenías que bautizar? Y él me dijo, porque yo quería que vos eligieras por vos mismo. Sí, vos querías que yo eligiera por vos mismo, pero no me diste las opciones, no me las Claro. mostraste, ¿viste?
porque él cuando se divorció de mi mamá nos dejó directamente, o sea, pasaba por acá por casa porque era la casa de su mamá, pero no porque tuviéramos mucho amor filial, tuviera mucho amor filial con nosotros. Claro. Y después, bueno, me bauticé a los 10, fui a las mujeres jóvenes, a los 10, hice seminario, los 4 años, después empecé a hacer instituto, me preparé para ir a la misión, porque yo quería ser misionero, quería ser elder. Ujú. Bueno, no podía, así que fui a ser de hermana, ¿qué le vamos a hacer? Y me fui a la misión, y acá en Buenos Aires, cerca de mi casa, porque yo vivo en Rosario, así que Buenos Aires Sur me tocó. Estuve entre el 2000 y el 2001, Ajá. que ahí conocí a mi marido y nos casamos en el templo, tuvimos 2 hijas, íbamos juntos como familia, hasta que, bueno, 10 años del matrimonio, después nos divorciamos, y yo seguí yendo con mis hijas a la capilla, siempre estuvo cada 2 cuadras la capilla, así que nunca fue demasiado problema el transporte y esas cosas. Y después dejé la iglesia y empecé la transición, me cambié el nombre y eso es todo. Esa es la historia, mi historia con la iglesia, la versión resumida. Cuando vos ibas a la iglesia, me dijiste que te gustaba, ¿no? Eso, o sea, la iglesia era una experiencia positiva para vos. Mira, la cuestión conmigo es que yo fui una persona que fue abandonada en la infancia. ¿Viste? Primero me dejó mi papá cuando yo tenía 4, más o menos, casi 5, y a los 5 me dejó mi mamá porque se fue a Estados Unidos a casarse con el misionero. Oh, Y nos dejó acá en la casa de mi abuela, y mi abuela no quería engañarse mucho con nosotros, así que nos trataba muy fríamente. Entonces como que yo perdí todo, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo, demasiado pronto. claro. Y ir a la iglesia era como encontrarme de nuevo entre personas que me miraban por lo menos y me hablaban. Yo casi eso no lo tenía en ningún otro lado. Claro. Así que fue muy bueno para mí en la infancia y cuando me atravesé la adolescencia, todo eso, porque me daba un sentido. La iglesia me ayudaba a tener una meta en la vida, aunque fuera solamente casarme en el templo, pero bueno. Ujú. Pero no, es cierto, porque la iglesia te da una comunidad. No solamente la iglesia Sí, mormona, cualquier iglesia te da una comunidad. Y eso, por eso la gente va claro. después de todo este tiempo, ¿no? Porque, claro, es Cuando un grupo de amistad. cuando la comunidad te da la espalda, entonces cuando se siente Ujú. terrible, es horrible eso. Claro. Más si es la única familia que tenés. Sí, Ahora, me contaste que serviste una misión. sí. Para vos era importante tener llamamiento. O sea, ¿cómo era tu relación con la doctrina de la iglesia? ¿Sentías que la iglesia era verdadera? ¿Que te podías ir al cielo? ¿Que necesitabas servir en los llamamientos? Yo quería servir en los llamamientos más por las personas y también por Dios, porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios y pensaba que las personas necesitaban que uno se adelantara y ayudara y sirviera y hiciera cosas por ellas, ¿viste? Y pensaba Ujú. que era la iglesia de Dios, tenía un testimonio, y yo hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa por la iglesia en mi juventud, en mis primeros años de mis 20. ¿Viste? La cosa empezó a oscurecerse más o menos durante el tiempo de mi misión, y después se fue cada vez peor, 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 hasta que perdí mi testimonio. Y en realidad no digo que perdí mi testimonio, yo digo que me di cuenta de las cosas tal como son, como que abrí los ojos, ¿viste? Eh, Claro. porque yo no sé por qué uno a veces quiere creer en ciertas cosas, porque se siente más seguro de esa forma o porque le da sentido a la vida, qué sé yo. Eso no, Así es. no lo entiendo. Pero llega un momento en que vos tenés que darte cuenta de que la realidad, la cruda realidad es diferente, y fue muy difícil para mí
cuando me di cuenta, yo digo, no puede ser esto que yo siempre creí que era verdadero y ahora veo que no es. Ujú. Y no era, y no es. No hay por dónde agarrarlo. Y me gusta que aclaraste que no perdiste el testimonio porque testimonio es como una especie de conocimiento. Sí, Entonces, cuando uno se da cuenta que la cosa no es como era, como nos dijeron que era, entonces lo que uno tenía no era un testimonio. no, era un engaño. Claro, uno se había autoconvencido, lo que fuera, ¿no? Pero sí, es importante notar la diferencia. Porque a mí siempre me dicen, vos perdiste el testimonio, nunca lo tuviste, como si fuera algo malo. Ah, qué sé yo. Me contaste que te casaste. Sí, en el templo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sentías que eso te iba a ayudar a mantenerte en la iglesia? ¿A curar tu situación, entre comillas? ¿O por qué fue? Porque yo desde toda la vida he querido una familia y el modelo de familia que yo tenía era papá, mamá, hijitos. Entonces Claro. me casé como una forma de conseguir tener hijitos y que mis hijitos tengan un papá. Eso era para mí tremendamente importante. Papá, mamá, hijito. Estaba completamente convencido que era la única forma que yo quería eso y punto, ya está. Claro. Eh, y me casé en el templo porque tenía que casarme en el templo, porque se veía mal si no te casabas en el templo. Y también porque yo cuando fue una de las pocas veces que escuché la voz de Dios. Yo oraba para saber si tenía que casarme con este hombre y, y yo sentí que me dejaba a mí la decisión. Si quería, si era un sí o un no, me dejaba a mí. Pero que si era un Ujú. sí, me iba a terminar divorciando. Oh, Y, y yo dije, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo voy a hacer todo lo posible porque esto funcione y vamos a hacer un matrimonio eterno, vamos a estar en el cielo, vamos a estar los hijos, todo el paquete. Y resulta que el matrimonio, tú lo sabrás porque estás casado, sí. no es tan fácil. No. eh, Sí, una vez que las mariposas se calman, ¿no? Uno se encuentra con la sí, realidad. Sí. es muy difícil, es una situación muy difícil. Si no hay amor verdadero de las dos partes y los dos tiran junto el carro, llega un momento que uno se cansa. Yo tiraba el carro yo solo en el matrimonio, las decisiones las tomaba yo, el dinero lo manejaba yo, dónde iba a vivir lo buscaba yo, todo yo, todo yo. El trabajo, la comida, la casa, Qué bárbaro. los hijos cuando vinieron, toda la responsabilidad estaba sobre mí. Y cuando yo quería compartir un poco de la responsabilidad con mi ex, él se enojaba conmigo, ¿viste? Hacía las cosas en desgana. Y entonces eso fue degradando todo. Y llegó un momento en que ya no valía la pena. Ahora vamos al punto entonces. ¿Cuándo te diste cuenta que eras diferente, digamos, o al menos para tu congregación? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese tipo de cosas. Es como que yo me sentí diferente toda la vida. Es como que no, yo veía las cosas y decía, pero esto es lo que yo debería hacer, pero no es lo que yo siento que soy. Y no está bien esto. Acá hay algo que está mal, algo que está chueco, y nunca podía encontrar la salida. Era como si estuviera en una habitación oscura y iba buscando, tanteando las paredes a ver si encontraba una llave de luz, una puerta, una ventana, cualquier cosa que me diera una idea de cómo salir de ahí y no podía, y daba toda la vuelta y daba toda la vuelta y no encontraba salida y no sabía cómo salir. Era así para mí. Así que siempre yo me sentí diferente. En la iglesia, los hermanos, eh, bueno, Rubén después también volvió a la iglesia y él no me ayudó para nada a mí. Así que, ¿En qué sentido? ¿En la iglesia o en la transición? no, menos, menos. Yo Claro. soy la hija, aunque me dijo que no era más la hija, pero igual yo soy la hija. Eh, no,
Cuando es una comunidad muy chiquita, viste, todo lo que sea habladurías y cosas, chismes que se traen, que se llevan y prejuicios, son todos muy grandes. Eh, Así que uno tiene que tener cuidado con lo que dice en la iglesia, cómo se porta, cómo se viste, porque ya enseguida están hablando de vos y ya enseguida todo el mundo se entera de lo que hiciste, lo que no hiciste. Y entonces Rubén, cuando hablaba de mí, me decía cosas como pobrecita, es así, dejala, tenele paciencia, porque eso era su forma de apoyarme, viste, supongo, quiero creer, no de tirarme tierra, pero en realidad me estaba enterrando vivo. Porque después los miembros decían, bueno, si el padre habla así de la hija, lo que debe ser de verdad. Y, y bueno, y cosas como esas, ¿no? Así que Rubén no me ayudó mucho. Tuve muchos amigos muy buenos dentro de la iglesia. Eh, Cuando yo empecé la transición fue después del divorcio. Yo tenía 38 años en ese momento. Yo me había divorciado y entonces lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta también en qué situación está, porque la cuestión del género es una cosa que prácticamente no se habla. Uno es hombre, es mujer, naciste nena, vas a ser mujer, vas a ser madre, Ujú. vas a ser ama de casa, es lo que se espera de vos. En todo caso, serás doctora, serás maestra, serás enfermera, si Sí. te salís un poquito del molde, pero nada más. No es, es como un paquete que te acompaña, te envuelve toda la vida, desde que nacés hasta que te morís. Ajá. Entonces uno tiene que darse cuenta de que el envoltorio que te han puesto no es el reflejo de lo que uno es. Y es tan difícil para algunas personas algunas personas se dan cuenta enseguida, la infancia se dan cuenta. Y hay otros que no. Bueno, yo soy de los que no. ¿Vos cuando te casaste con tu esposo, estabas atraído Yo- eh, hacia él? ¿Tenías algún tipo de atracción? Perdón si es muy personal, pero ¿o era simplemente para cumplir con lo que tenías que hacer? sí, sí y no. Yo soy pansexual, así que eso, el género para mí no, no, Ah, no ok. tiene mayor relevancia. Pero sí, él me gustaba y me gustaba mucho cómo trataba a los sobrinos. Él es payaso todavía, y solía Ujú. hacer funciones para niños y me gustaba cómo hacía sus shows y cómo los trataba y cómo les enseñaba, cómo se tomaba el tiempo para sentarse a dibujarles algo o pintarles la cara o enseñarles a hacer malabares, todas esas cosas me encantaba a mí. Yo decía, wow, este tipo va a ser buen padre, decía. Eh, y entonces eso me gustó, eso fue puntos a favor para elegirlo a él. Y sí, me gustaba. No es un tipo lindo, pero me gustaba. Ahora, cuando empezaste a salir, así que ya tenías 38 años. Sí, era viejo. O sea, es más o menos irregular eso, ¿no? Me parece a mí, no sé. Ah, Eh, pero cuando saliste, ¿le contaste a alguien, confiaste en alguien para que te ayudara o fue todo solo? yo fui a la iglesia a hablar con el obispo. Eso fue lo que yo hice ahí. Hablé con el obispo y él me dijo que me iban a tener que hacer si yo decía unos meses que había dejado de ir a la iglesia y después en la reunión me dijo que me iban a tener que hacer un tribunal disciplinario si me llegaba a activar de nuevo, porque por el camino que estaba tomando que no tenía que hacerlo, ¿viste? Me interrogó, me dijo si estaba tomando hormonas, si pensaba operarme, todo eso, y después me dijo, vamos a tener que hacerte un tribunal disciplinario. Después en otro momento hablé de nuevo con él. Ya te digo, la capilla está muy cerca de mi casa y él es amigo de toda la vida de mi papá, así que es fácil cruzármelo. Y yo le dije, no, ¿cómo me voy a activar a la iglesia si me dijiste que me iban a hacer un tribunal? Me dijo, un consejo disciplinario, no un tribunal. Estoy usando mal las palabras.
Y dice, no, nada que ver, tenemos que hablarlo, no, no es tan así. Bueno, trató de minimizarlo, pero la verdad es que yo ya no tenía ganas de ir a la Y iglesia. sí. Pero él te lo dijo así como amenaza o como él pensaba que te estaba No, 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 ayudando. como amenaza no, como un Ajá. hecho, Ok. como un hecho. Lo que pasa es que en mi obispo, eh, ya te digo, es de la misma edad que Rubén y se conocen de hace como no sé cuántos años ya que se conocen. Y más o menos desde que se bautizó Rubén, que lo conoce a este hombre. Y, y él me conoce de toda la vida también, así que más o menos como un papá me habló, no me habló como un obispo, ¿viste? Como si te portas mal te vamos a tener que castigar, ¿viste? Así que no te portes Claro. mal, una cosa así. Eh, pero bueno, al final en vez de atraerme más a la iglesia me alejó. Y claro. Claro, básicamente. O sea, él te dijo que el tribunal era para ayudarte a arrepentirte o te explicó por qué. No, 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 solamente lo declaró, dijo así, Ok. si te activas de nuevo a la iglesia te vamos a tener que hacer un tribunal, un consejo disciplinario, te vamos a tener que someter a un consejo disciplinario. Ahora vos me dijiste que de toda la vida te sentías diferente Sí. y que no entendías por qué, pero ¿cuándo te diste cuenta por qué te sentías diferente? ¿Fue Eh, recién después del divorcio? sí, sí, fue después del divorcio, o sea, afortunadamente, porque si no me voy Ah, a tener que divorciar antes. Eh, claro. yo caía en muchos estados depresivos, sobre todo los últimos años después que nació mi segunda hija, constantemente caía en estados depresivos y no había forma para mí de salir, ni sabía por qué estaba tan triste, por qué me sentía tan mal. Eh, pero buscándole una salida a esto, eh, mira, hay algunas personas trans que eh, se dan cuenta primero que les gusta las personas del mismo sexo. Entonces, al meterse siendo mujeres declarándose lesbianas, hombres declarándose gay. Entonces, cuando se meten en la comunidad LGBT, conocen a otros T y a otras personas trans, y entonces se sienten identificados con las personas trans y entonces se dan cuenta. Pero en mi caso, yo siempre estuve viviendo como en un capullito, muy lejos de la comunidad LGBT, aunque yo me identifico bisexual desde hace rato, eh, me he acercado muy poco a la comunidad, así que viviendo en una vida heterosexual tampoco hay muchas cosas, ¿no? Yo conocí a chicas trans, nunca conocí un varón trans tampoco, pero no podía entender, en mi mente no cabía la idea, ¿cómo un hombre va a querer ser mujer? Mira qué horrible mi pensamiento era en ese momento, qué ignorante que era en ese momento. Eh, ¿Cómo un hombre va a querer ser mujer? Si yo hubiera nacido hombre, jamás me cambiaría a ser mujer. Claro, obvio. Ahora me doy cuenta. Está bien. Pero bueno, esos eran mis pensamientos en ese momento. Eh, yo estaba una noche pensando en mi cuarto solo y después de los embarazos yo me quedé con unos problemitas de salud, tengo que someterme a una operación que no me voy a someter a esa operación exactamente. Y entonces pensando en operarme, si me operaba o no me operaba, pero no quería operarme. Digo, no, no me opero. Antes que eso me implanto un pene, digo yo. Huh. Y entonces me cayó un baldazo de agua fría encima y digo, ¿se puede hacer eso? Y empecé a averiguar y empecé a darme cuenta de un montón de cosas, de un montón de deseos míos que nunca les había escuchado, que me daban miedo, de muchas cosas que yo había pensado y que había apartado de mi mente, que nunca las había puesto todas juntas. Y cuando me las puse todas juntas, yo vi el panorama entero. Yo digo, claro, sí, yo soy hombre. Pero hasta ese momento no me había dado cuenta. Eso es lo que te iba a decir tal vez cuando
estabas deprimido, podría haber sido una especie de negación subconsciente, ¿no? Que, Sí, sí. nunca te diste cuenta por qué estabas triste, pero no te querías dar cuenta, tal vez, no, no sé, me imagino. Es que, Ah, es que no te voy a psicoanalizar porque no soy. no, pero sí, algo de eso hay, algo de eso hay. No me quería dar cuenta, eso es obvio, porque si me daba cuenta iba a tener que cambiar todo mi estilo de vida. ¿Al estilo de vida que me refiero? A mi matrimonio, a la iglesia, cómo estaba criando mis hijas, todo, Claro. todo iba a tener que cambiar, si me daba cuenta. Y yo no quería darme cuenta, era obvio, no quería cambiar mi realidad otra vez. Y cuando te divorciaste y hiciste la transición, ¿tu esposo te hizo algún problema con los chicos? Absolutamente ninguno. Ok, Yo menos lo mal. esperaba que me hiciera muchos problemas, pero cuando empezaron a salirme los pelos de la cara, yo digo, bueno, se va a notar que tengo barba, Claro. así que tengo que decirle. Y fui y le dije, por supuesto que yo le dije, había dicho como 6 meses antes a mis hijas, primero. Así que cuando se lo dije, me miró, me dijo, eso era lo último que esperaba que me ibas a decir. Y es una de las pocas personas que me llama por mi nombre, de las que me han conocido desde antes. Oh, qué buena onda, al menos te respeta entonces en ese sentido, está bien. Sí, sí, tiene sus cosas buenas. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionaron tus hijas? ¿Cómo reaccionó la gente en la iglesia? Me dijiste que hubo mucho chisme, pero aparte de eso, ¿perdiste amigos? ¿Cómo fue? La gente en la iglesia me sigue llamando por mi nombre antiguo y por más que tengo barba y todo, me siguen llamando por el nombre antiguo. Y me los encuentro en el barrio caminando porque vivimos todos cerquitas, nos hemos criado todos juntos, así que Ajá. vivimos todos cerquitas, nos vemos, nos saludamos todos, pero me siguen llamando por mi nombre antiguo. Ay, me la encontré en el supermercado a una hermana que hacía un montón que no veía. Y yo le digo, a esta señora le voy a explicar, me voy a tomar el tiempo de explicarle, porque además es una señora muy, muy buena persona. Y me detuve un minuto ahí en el supermercado y le expliqué que ya no me llamaba más así, que ahora me llamaba David, que por favor me llame por mi nombre. Y me dice, mira vos, así que sos un varón. Oh, yo no sabía, me decía. Está bien, ¿cómo dijiste que te llamabas? Así que vos fíjate que reaccionó bien, o sea, los miembros, yo pienso que puede ser que reaccionen mal por ignorancia, pero No. no porque son malas personas. No, es que claro, vos estabas hablando acerca de los moldes al principio, ¿no? De ser mamá, de ser esto, lo otro. Cuando alguien no encaja en el molde, yo Claro, creo que a los miembros de la iglesia no es por maldad, sino que los asusta. Hay algo que no es como debería ser y no sí, saben cómo reaccionar. Y por eso a veces le cortan el saludo a uno, no porque no nos quieran, no sean buena gente, sino que no saben cómo reaccionar, no saben qué decir, no saben qué hacer. Eh, pero bueno, parece que en tu caso fue mucho más positivo, entonces la gente te sigue hablando. sí, algunos sí, con los que me he criado. Hay otros que hacen que no me ven directamente, pero son personas que me han conocido los últimos años que he ido a la iglesia nomás. Ok. Bueno, pero la gente que conocías de antes son los que más importan, no son los amigos. Nunca, no sé si decirles amigos, y es una de las razones por las que dejé la iglesia, justamente, porque cuando me divorcié no encontré ningún apoyo en ellos. Yo digo, ¿por qué me abandonan? Claro. Después me enteré de que hubo muchos chismes ahí en el medio, y qué sé yo, que yo había echado de mi casa a mi marido, esas cosas, dijeron. Qué triste eso, ¿no? Qué gana de inventar gansa. Sí, cuando yo le expliqué a mi obispo, porque mi obispo me preguntó, ¿por qué te divorciaste vos de Cristian? Y me dice, y yo le digo, no, porque él encontró una mujer que le gustaba más y se fue con esa mujer, le digo yo. ¿Y vos cómo sabés que eso es verdad? Me dice. Oh. Este, mm, ¿Cómo sé que eso es verdad? Porque es obvio, porque es Claro. así, porque es la verdad.
Entonces, y como que ponían en duda mis palabras, pero por culpa de los chismes, por el chismerío que hubo, por el divorcio. Qué bárbaro. ¿Y tus hijas eran chiquitas en esa época? Cuando nos divorciamos, mi hija mayor tenía 10 Ajá. y la menor tenía 6. Y te pregunto, no por curiosidad morbosa, sino porque es tan común escuchar que la homosexualidad o lo que fuera, ¿no? Es tan malo para la sociedad porque los chicos los afecta mucho. Yo nunca he leído algún estudio ni nada, y lo he investigado, que confirme eso. De hecho, parece que los hijos de LGBT salen mucho mejores que el resto, porque son más compasivos, tienen el mismo índice de, qué sé yo, homosexualidad o lo que fuera que el resto, pero para la gente esto es algo negativo y no hay ninguna duda de ello. El hecho de ser homosexual en sí es negativo, entonces obviamente que va a afectar a los hijos de manera negativa. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mi opinión que la única cosa que les afecta a los chicos es el desamor. Cuando vos le demostrás que no, indiferencia, que no los respetás, que les castigás de manera injusta, eso es lo que le afecta. Todo lo que se ha hecho con amor, ellos lo reciben con todo el corazón y no les importa bien de qué persona lo reciban. Es decir, puede ser viejo, puede ser joven, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser homosexual, puede ser trans, puede ser cualquier cosa. Mientras vos les des amor y respeto a los niños, ellos lo reciben con todo su corazón. Y con mis hijas lo que pasa es que yo fui y les expliqué que el género es una cosa es una etiqueta que te ponen al nacer por cómo anatómicamente te ves. Ajá. Y que a veces se equivocan, porque el género no está en los genitales, está en alguna parte del cerebro, dicen los científicos, que todavía no se han puesto tampoco de acuerdo de qué es el género y dónde está, pero ellos intuyen que está en el cerebro en alguna parte. Sí, y el otro problema también cuando uno no encuentra una solución científica para algo, no los científicos, sino la comunidad en general, dice, ves, no hay una respuesta científica, por lo tanto tiene que ser esto. Y por lo general la respuesta es la religión o Dios o lo que sea, ¿no? Y por esas ideas preconcebidas, los prejuicios. Dios no quiere a los homosexuales, por lo tanto tiene que ser malo, por lo tanto tiene que ser antinatural. Y yo voy a leer algunas citas más adelante sobre eso. Pero hablando de la religión, qué sé yo, de tu fe, de la iglesia, ¿te consideras un mormón? ¿Por qué o por qué no? Me considero ex mormón. En primer lugar, hubo, como te digo, en el momento de mi divorcio, para mí fue horrible porque yo perdí lo que más deseaba en mi vida, que era la familia, tener mi familia unida. Eso era lo que yo quería. Y para mí fue horrible, porque yo digo, ahora mis hijas van a pasar cosas horribles como las que yo pasé con mi papá y sus fila de esposas. Y para mí era horrible que mis hijas no tuvieran a su papá en su casa. Y me costó muchísimo superarlo, y más con el chismorreo que se armó de que lo había echado de mi casa y qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, si yo soy una persona tan mala o si qué sé yo, supongo que tendrían que venir a verme, supongo que tendrían que venir a verme las maestras visitantes, aunque sea alguien que se preocupe por mí. Nadie, absolutamente nadie, meses y meses. No, a ver, 4 o 5 meses pasaron hasta que vinieron las maestras visitantes, que me hicieron una sola visita ese año, el año que me divorcié. Que nos separamos en febrero y el divorcio salió en septiembre, así que fue bastante rápido. Y bueno, ese año una sola vez me vinieron a visitar las maestras visitantes. Y yo digo, ¿cómo puede ser que me abandonen? ¿Cómo puede ser que mi comunidad, mi familia grande, que es la iglesia, que son los miembros de la iglesia, los que yo he servido, con los que yo he crecido, cómo puede ser que me abandonen? ¿Cómo puede ser que me dejen solamente por chisme o porque no les agrado o por lo que sea? ¿Viste? Si vos le vas a preguntar a un miembro de la iglesia, me va a decir, no, pero esas son las pruebas de Dios que cada uno tiene que pasar. Y yo digo, no, y una miércoles las pruebas de Dios.
vos estás acá en esta tierra, vos hiciste un convenio en el bautismo de servir a los demás, llorar con los que lloran. ¿Por qué no Ujú, vino nadie a llorar conmigo? claro. Y ahí es donde yo sentí lo que faltaba para romper con la iglesia, porque para mí hasta ese momento lo único que me había mantenido unido a la iglesia era la comunidad, pero a partir de ese momento ya no. Si te consideras un ex mormón, vos me dijiste que trabajas como activista mormón o al menos en una organización que trabaja con mormones LGBT. ¿Para Sí, qué hacer eso si ya no sos mormón? en Y eso realidad, es una cosa que me preguntan a mí, ¿por qué seguís haciendo esto? Eh, ¿Por qué no dejas a la iglesia en paz? mira, ¿Por qué hacemos esto, David? eh, para mí la mayor motivación de servir en la iglesia era servir a mi prójimo. Para mí las personas en este mundo son lo único que vale la pena. Realmente. Ujú. No hay otra cosa en este mundo, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni las casas, ni cualquier cosa que vos puedas. No, 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 eso no vale nada. Lo que valen son las personas, y para mí servir a las personas, otras personas que están o que han estado en la misma situación que yo y que se han sentido muy solos y que se han sentido abandonados, y poder estar ahí para escucharle, decirle te comprendo, para mí es importantísimo. Para mí hubiera sido un mundo de diferencia cuando más lo necesitaba, que una persona me hubiera eh, tendido la mano y me hubiera dicho, che, ¿querés que tomemos unos mates y me contás lo que te pasa? Solamente eso, ¿viste? Capaz, y eso hubiera sido un mundo entero de diferencia. Bueno, eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy haciendo lo que no hicieron por mí. Estar ahí disponible para el que necesite. Si es para escucharlo o es para hacer otra cosa, Así es. ahí estoy yo. Así es. Ahí yo no sé cuántas información en sentido de datos estadísticos o eso, pero hemos escuchado de que últimamente en la iglesia han habido muchos suicidios de jóvenes ah, LGBT, al menos acá en Utah, y los mormones fieles dicen, no, no, es casualidad que haya aumentado el índice de suicidio. No son mormones los que se matan, pero sí son, y la misma iglesia admite que son jóvenes LGBT. ¿Ustedes tienen algún dato sobre eso? ¿Pueden confirmarlo? O- No, datos oficiales no tenemos de ninguna clase, porque tampoco se investiga, como que se deja pasar, ¿viste? Eh, Hay una cosa entre los suicidios que si se publica un suicidio, otros con esa inclinación se sienten inclinados a suicidarse también. Así que como que la prensa y todo eso se callan. Pero no, pero está mal, pero bueno, deberíamos saber esas cosas, pero no se busca la información tampoco, no se pregunta, no se recopilan datos, nada. Y eso me parece que es un error, porque si uno descubre qué tipo de jóvenes o qué grupo de jóvenes se están matando, uno puede hacer algo al respecto. Pero si uno se tapa los oídos y hace como que no pasa nada, uno está permitiendo que esto siga ocurriendo. Y Así eso es, sí, es así es. lamentable, ¿no? Así es, por eso hay organizaciones que lo están denunciando, y están hablando alto, y están hablando fuerte, y están diciendo acá hay un problema, tenemos que solucionar este problema. Pero es terrible, ¿no? Que por dejar bien el nombre de la organización, permitimos que esto siga sucediendo. David, tengo preguntas de la gente del grupo. No sé, algunas me imagino que ya las habremos respondido, pero déjame que te las leo y si ya lo respondimos, la ignoramos y pasamos largo. Ok. Alguien preguntó, al momento de darse cuenta de su sexualidad y querer tener una apariencia acorde con cómo su mente percibe a él o ella, pero no estoy leyendo acá literalmente, si nació hombre pero se percibe mujer o viceversa, ¿cómo fue su conflicto interno al tener que luchar no solo con la política de la iglesia, sino con los sentimientos de culpa y pecado que le insertó la iglesia en su pensamiento? Y algo que yo te iba a preguntar y me olvidé, ¿alguna vez trataste vos de entre comillas, como curar tu situación, no ser más eh, trans o lo que fuera? ¿Cómo lidiaste con el tema de la culpa? Etcétera. No, yo nunca traté de no ser trans.
Ok, Eh, lo que sí, sí, pasé muchísima culpa, pero no culpa con Dios, porque yo sabía que Dios me conoce y al verme a mí mismo como una persona trans, yo sé que Dios me ve igual. Así que por ese lado no. Pero sí me sentí muy culpable por mis hijas, porque yo sé que si vos sos una persona trans y vas a la escuela con tus hijas, vas a decir, uy, ese es tu papá o tu mamá, ay, qué cosa, claro, los y van chicos a son empezar a, crueles, sí. claro, se van a empezar a burlar de mis hijas, y de hecho pasaron cosas, y también me sentía muy culpable de ahora que su papá se fue de casa y su mamá hace la transición, ¿qué les queda a mis hijas? No les queda mamá ni papá. Y ahí me quedaba yo también con una enorme cantidad de culpa, así que yo estaba dispuesto a no hacer la transición si ellas me pedían que no lo hiciera, pero nunca me lo pidieron, jamás. Ellas me dijeron, si eso es lo que a vos te hace feliz, nosotras te apoyamos. Y lo han hecho, me han apoyado. Qué lindo. Eso demuestra también la educación que vos le ofreciste a las chicas. Sí, mi marido y yo, ex marido. Qué bueno. No, y además la calidad espiritual de mi hija es muy alta también. ¿Y ustedes van a alguna iglesia? Alguien me preguntó, ¿qué siente él por Dios y viceversa? ¿Sentís vos que tenés creencia en Dios, que sos de espiritualidad o religión, fe, lo que fuera? Mira, cuando yo estaba en la misión, tuve una visión donde me vi a mí mismo junto con Dios charlando antes de venir a esta tierra. Y cuando yo vi esa visión, o sea, yo estaba despierto, no estaba dormido ni nada, me quedé meditando, ¿viste? Porque, ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿Fue una imaginación mía o fue otra cosa? Y años después tuve otra visión donde vi a Dios eh, como en el cielo, rodeado de nubes y rodeado de ángeles, así. Fue una cosa de menos de un segundo. Así que yo no es que creo en Dios, yo lo vi, así que no puedo no creer en Dios. Eh, para mí Dios es un ser real. No sé si es hombre, mujer, no sé si tiene forma humana o no, no sé nada de eso. Detalles no sé, sé que existe y sé que es real. Y sé que Él me conoce, sé que Él me acepta, Él fue la primera persona que me ha aceptado antes que yo. Y, y tenemos una relación así de, de amor y respeto, se puede decir. Claro. Dice aquí, y esto ya como que ya lo mencionamos, esta mujer que comentó esto es una persona muy dulce, yo creo que está realmente preocupada, dice, alguna vez pensó en el suicidio sin conocer su historia, espero que al menos su madre haya acogido su realidad, tan valedera como cualquiera, deseo con mi corazón que sea muy feliz. Dijiste que sufriste ¿Lo dice por mí? depresión. Sí, lo dice por vos. Bueno, gracias a la señora por sus buenos deseos. Ganas de suicidarme sí, he tenido varias veces en mi vida, pero nunca he llegado ni siquiera a intentarlo, ni siquiera he agarrado un cuchillo, un paquete de pastillas, nada, nada. Solamente he tenido el deseo y lo he superado y he luchado contra la depresión yo solito, por así decirlo. Las veces Qué difícil. sí, bastante horrible, sobre todo porque la gente alrededor no sabe qué hacer con vos cuando estás deprimido. En la segunda parte de la pregunta, ¿cómo reaccionó mi mamá? Bueno, eh, mi mamá me dejó en la casa de mi abuela cuando yo tenía 5 años, se fue a Estados Unidos, después volvió, tuvo otra hija más con el ex misionero mormón norteamericano, y yo me quedé viviendo con mi abuela. Cuando yo tenía 17, mi mamá falleció. Así Mm, que ella nunca, yo claro, nunca tuve una relación cercana con mi mamá, y yo sufrí muchísimo la pérdida. Eh, no me fue indiferente, pero no fue tan grave tampoco. Pienso que las personas que se le muere la mamá se le acaba el mundo prácticamente porque
ahí está, vos creciste con ella y escuchabas la voz de ella cuando te levantabas y los ruiditos que hacía en la cocina y vos entrabas en casa y te decía hola o usá los patines, no me pises el piso que acabo de encerarlo, qué sé yo, no sé. Entonces vos llegás a tu casa, te das vuelta por tu casa y todo te recuerda a tu mamá, pero a mí eso no me pasó porque yo no me crié con ella. Claro. Eh, así que nunca tuve ninguna conversación muy profunda con ella tampoco, de absolutamente nada, ni de sexo, ni de novio. Lo único que me dice, buscate uno rico, me dijo una vez. Gracias, mami. Sí, yo me busqué un payaso que hacía globitos en el parque para sobrevivir. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta pregunta ya la respondimos. Dice, ¿ha pensado en ser portavoz de las personas LGBT de la iglesia por el mundo? Como dijimos, vos estás en un grupo que Por el apoya, mundo. ¿no?, a los Muy miembros. largo, muy grande el mundo. No, Pues pero yo esta no sé. organización llega lejos. Ahora por Sí, medio sí, del sí. internet llegamos Sí, lejos. llegamos a todo el mundo. Yo, siendo portavoz, soy muy malo con los medios de comunicación, incluso con comunicarme a mí mismo, de mis cosas, comunicar mis cosas, me cuesta mucho. A veces lo mejor, como dijiste, es escuchar. Tener Sí, un hombro donde llorar y eso ya es suficiente. esa es mi especialidad, escuchar más que hablar. La verdad que yo para hablar no sirvo mucho. Alguien preguntó si hay algún grupo de apoyo para transexuales mormones o ex mormones y sus familias. También me interesa saber a qué edad es prudente determinar la identidad de género. Esto lo pregunto porque muchos padres no saben qué hacer cuando sus hijos son transexuales, pero el gobierno considera que son muy pequeños para hacer cambio de sexo. ¿Tenés alguna opinión al Eh, respecto? Bueno, primero con el apoyo para transexuales. ¿Dónde pueden encontrar apoyo si buscaran? bueno, Afirmación tiene un grupo de apoyo para transexuales y estoy yo también ahí. Que estamos tratando de llegar a todas las personas, de consolarles y de decirles que las cosas no son tan blanco y negro siempre, no son binarias, que hay muchas combinaciones y que cada uno se tiene que sentir bien con su propia naturaleza también. A veces eso es una de las cosas que falla la iglesia, que condena demasiado la naturaleza de las personas. ¿Viste? Si sos muy alegre o si sos muy callado o no sé, cosas, cosas que condena la iglesia. ¿Y cómo se ponen en contacto con ustedes? Ahí escriben en la página de Afirmación y yo les contesto. ¿Es una página web o Sí, es una página de Facebook? ¿Cómo? afirmación.org es la página web que Ok, yo manejo todo. Yo manejo la página web en español y los grupos de Facebook en español y el Twitter en español y el canal de YouTube en español. Todo estoy yo ahí. ok, ok. Que busquen entonces en Me Google van a encontrar, afirmación y te van a me encontrar. encuentran, Ok, muy bien. seguro. También me interesa saber a qué edad es prudente determinar la identidad de género. Esto lo pregunto porque muchos padres no saben qué hacer cuando sus hijos son transexuales. Bueno, yo decía en un primer momento que a veces uno no se da cuenta. A veces hay muchos varones trans que lo primero que hicieron fue decir, bueno, yo soy lesbiana. Yo voy a salir con chicas porque los hombres no me gustan. Y entonces así se metieron en la comunidad y así descubrieron después, o tuvieron una novia que al estar mucho tiempo en la comunidad trans, en la comunidad LGBT, se dieron cuenta que ellos, che, ¿no será que vos sos trans? ¿No sos lesbiana? Le preguntan. Entonces ahí les cae la ficha. He escuchado esa historia más de una vez, por eso la repito. Claro. Eh, pero la cuestión es que lo que pasa es que la cuestión del género es una cuestión que está tan internalizada en nosotros, en nuestra cultura, es tan binaria, es tan natural, qué sé yo, si tengo mi pibe, dicen los hombres, ¿viste? Tengo mi pibe, y vos ves el pibe, y el pibe tiene el pelo corto, tiene shortcito, tiene zapatillas, ¿viste? Y, y es completamente natural ver un pibe que tenga pelo corto, zapatillas y shortcito, es completamente natural. Es tan natural que a veces no nos damos cuenta que no es lo único que hay.
Claro, no la apariencia Entonces, no, externa. entonces, ya te digo, hay algunas personas trans que se dan cuenta que son trans cuando están en la infancia, hay otras que no se dan cuenta hasta que llegan a la adolescencia, ¿viste? Y hay otras que no se dan cuenta hasta que llegan a la adultez, o lo saben, pero tratan de no serlo y no le cuentan a nadie, Claro. lo tienen como una vergüenza. Lo importante es, en mi opinión, escuchar a los chicos, darle oportunidad de expresarse. Si alguien me hubiera escuchado a mí cuando tenía 4, 5, 6, 7 años, ¿viste? Si se hubieran sentado conmigo, me hubieran escuchado y me hubieran hablado y hubieran tenido la mente abierta, capaz se hubieran dado cuenta que yo era trans, porque yo lo estaba diciendo, no lo estaba diciendo con esas palabras, pero las estaba diciendo. Eh, hablé más de una vez de la incomodidad que tenía con mi cuerpo, hablé más de una vez de la incomodidad que tenía con mi nombre, no me gustaba mi tono de voz porque era muy agudo, yo sentía que mi voz no tenía que ser así de aguda, siempre estaba queriendo cortarme el pelo cortito, siempre estaba tratando siempre tendía para ese lado, y a mí me decían, no, vos no tenés que hacer así, vos no tenés que hacer así, y entonces yo digo, bueno, no tengo que ser así, y yo para poder encajar en el grupo de la iglesia o en las expectativas de mi papá, de mi abuela, también está hecho de que me crió mi abuela nació en 1923, o sea que eh, era una mujer bastante binaria, por así decirlo, de principio del siglo pasado. Así que si vos escuchás a tu hijo, primero no tener miedo, porque el género es una cosa que todos tenemos, pero no está en los genitales y no es tan grave decir soy trans. No es lo peor que te puede pasar en el mundo. Una reacción que yo leí hace un tiempo, alguien compartió un comentario, creo que era sobre uno de los chicos de Angelina Jolie, que era transexual y ella lo ayudó al chico, era un chico chiquito, a hacer la transición. Y yo creo que la gente cuando escucha eso, ¿no? Que un chiquito, los padres ayudan a un chiquito, piensan que el chiquito lo van a operar o no sé, le van a hacer el tratamiento de hormona a esa edad y se preocupan por lo que va a pasar, pero yo no sé, para mí, como dijiste vos, es más allá de los genitales, eso no lo es todo, ¿no? O la apariencia, a veces es lo que uno lleva adentro. ¿Qué sé yo? Si mi hijo me dijera que él es trans, yo lo ayudo a que él se sienta cómodo de la manera que él se quiera sentir cómodo. Yo no lo voy a llevar a operar urgentemente, ¿no? Yo creo que eso es lo que pone a la gente incómoda a veces. Eh, Sí, eso y también el conocer a veces personas trans que son desde mujeres feas hasta mujeres muy guerreras. Entonces, como que tienen toda una serie de prejuicios ahí. Me acuerdo que yo tenía, ¿cuánto? 11 años, la primera vez que vi una mujer trans, y mi papá me dijo, no la miré, que capaz se da vuelta y te da una piña. oh, Así ah. fue como me dijo. Y yo me quedé, perdona, Para los pero oyentes que no son argentinos, una piña es una trompada, ¿cómo sería un...? Te sí, pega, te un golpe pega. con el puño se pone en el medio de la cara. Ahí está, ahí Sí, está. Sí. sí. O sea, fue bastante feo. Sí. Eso fue mi primera experiencia con una mujer trans Y en mi también vida. en los medios, en la cultura popular, una persona transexual es un chiste. Tantas Sí, veces se usa sí, como qué sé yo, comedia. sí, Muestran un travesti, qué sé yo, y esto es todo. Con eso ya es el chiste. Y, sí. entonces ahí también, cómo uno no va a ver eso y pensar que es algo inherentemente negativo. Claro, y cuando tu hijo te dice soy trans, te dice, ay, va a ser uno de esos. Es horrible al principio. Pero en realidad no. En realidad somos personas totalmente normales, realmente comunes y corrientes, podemos ser cualquier cosa, desde pilotos de avión hasta doctores o amos de casa, como yo, y, y completamente normal. Y la cuestión con la transición en los niños, generalmente, lo que uno hace cuando son criaturas chiquitas es dejarle tener pelo largo si es una niña trans o cortarle el pelo como al hijo de Angelina Jolie,
de comprarle alguna ropita, una corbatita. Me acuerdo que uno de los chicos trans varones dice que cuando le compraron su primera corbata se puso prácticamente a llorar porque su mamá le compró la corbata. Así lindo. que, así que es muy importante poder apoyarles y dejar abiertas las posibilidades. O sea, los cambios hormonales no vienen hasta los 12, 13 años en las personas. Así que hasta ese momento, y si todavía tenés dudas, pero querés apoyar a tu hijo, vienen unos bloqueantes de hormonas que le podés dar a tu hijo para que no haga el desarrollo de su género de nacimiento, ¿viste? O sea, que un nene no se haga hombre o una nena no se haga mujer, un varoncito trans no se haga mujer o una niña trans no se haga hombre, eso me refiero. Y eso me Así que muestra a todavía mí lo podés también hacer. que el género, como decimos, es tan simple a veces de cambiar que si fuera algo realmente eterno, como nos dice en la iglesia, eso sería imposible. ¿Qué sé yo? Eso yo no sé, ¿viste? Eso cómo es el género en la eternidad, porque yo sé que somos hombres o mujeres algunos, y otros sienten que son a veces hombres, a veces mujeres, y otros sienten que no son ni hombres ni mujeres. Pero son cosas que se sienten porque no está del todo escrito. Y si está escrito en el cerebro nuestro género, entonces cuando dejemos el cuerpo, también dejamos el género. Son cosas que uno se pregunta porque en realidad no tiene uno la respuesta. Pero en la iglesia nos hablan del género que es eterno. Y yo me estaba preguntando, ¿qué pasa entonces con las personas que... cuando una persona, por ejemplo, nace con los dos sexos? Sí. ¿Cómo se llama eso? Intersexual. Intersexual. Cuando uno es intersexual, entonces, es una cuestión biológica. Porque si mi sexualidad es eterna, ¿qué significa eso? ¿Que en la eternidad tengo los dos sexos? ¿O que Dios cometió un error al traerme a la tierra? Y hay mucha gente que ni siquiera se pone a pensar en eso. Pero si realmente la doctrina esa es correcta, ¿cómo se responde esto? Y la respuesta simple es, no hay respuesta. Si uno piensa así, no hay respuesta. Es que eso es lo que pasa, que no hay respuesta. Todavía, la cuestión es, yo pienso, si Dios tiene un cuerpo perfecto, ¿no? O sea, ¿qué es tener un cuerpo perfecto? Es tener completo dominio sobre cada célula de tu cuerpo, cada átomo de cada célula de tu cuerpo. Es eso de tener un cuerpo perfecto. Entonces vos lo modificás como quieras. Incluso en los libros de la iglesia se cuenta que, por ejemplo, José Smith vio a Moroni viejo y después vio a Moroni siendo un ángel de aspecto, no sé, juvenil, serán 30 años, así, y así se cuentan esas cosas. O sea, si una persona tiene un cuerpo perfecto y puede modificarlo, además por las palabras de Jesús también, que dice, ¿quién puede añadir un pie a su estatura? ¿Quién puede hacer un pelo blanco o negro? O sea, si vos tenés un cuerpo perfecto y tenés tanto dominio sobre cada célula de tu cuerpo, entonces lo podés modificar como a vos se te dé la gana también. Claro. Si vos querés Claro. ser más alto, podés ser más alto. Si vos querés ser rubio, sos rubio. Si querés ser negro, sos negro. Así que no le veo mucho sentido a eso del género. Es decir, yo digo, ¿qué le cuesta a Dios hacer de dos células suyas un espermatozoide y un óvulo? ¿Qué le cuesta a Dios? Nada, no le cuesta nada. Exacto. Si las necesita, porque dicen que necesitan un hombre y una mujer para tener hijos espirituales, pero si son espirituales, ¿para qué necesitan un hombre y una mujer? Es una interpretación muy literal de la iglesia de lo que significa tener hijos. Eso lo dijo Oaks en la última cara a cara que hizo en diciembre. Sí. Como que a Dios le hace falta tener relaciones con la esposa para tener hijos. Como si Dios estuviera limitado con ese tipo de cosas. No está. Esa es la cuestión. Que no está, porque además, si vos querés crear un cuerpo espiritual que se crea desde la inteligencia, según lo que dice Doctrina y Convenios, por un proceso desconocido que no sabemos cuál es, pero tenés que hacer un cuerpo espiritual, tenés que hacer un espíritu, no necesitas un óvulo y un espermatozoide. Mira, una pregunta más, por lo menos,
que quiero hacerte, porque, como te digo, hay mucha ignorancia sobre el tema de los trans. Mira, en el 2015 el Elder Oaks, el segundo de la primera presidencia, el segundo en la iglesia, que va a ser el próximo profeta, dijo en respuesta a una madre que tiene un hijo transgénero y que estaba preocupado sobre la reacción de la iglesia. Él dijo: esta pregunta concierne a las personas con transgénero, dijo él. Y creo que debemos reconocer que aunque hemos estado familiarizados con lesbianas y homosexuales durante algún tiempo, reconocer los problemas únicos de una situación transgénero es algo con lo que no hemos tenido tanta experiencia y tenemos algunos asuntos pendientes en la enseñanza de esto. Ahora, yo creo que él está diciendo que simplemente no sabe mucho sobre la gente transexual y por eso no responde la pregunta. Él está en una situación especial. El Elder Oaks se reúne con activistas LGBT con regularidad. Vos mencionaste que... ¿cómo se llama el chico este? El gringo este activista que lo fue a visitar. Troy Williams. Él es un activista muy importante acá en Utah. Y él se junta con regularidad con la primera presidencia y con los 12. Entonces, si el Elder Oaks tiene ese acceso, si él quisiera aprender, podría aprender. Pero no ha aprendido. Esto fue hace 2 años y todavía la iglesia no habla nada acerca de la gente transexual. De hecho, hay un sitio llamado mormonandgay.lds.org o mormonygay.org. Y cuando uno busca la palabra transgénero o transexual, no hay nada. Pero si uno no hay sí. Nada si uno hace la búsqueda, pero si te pones a leer, yo encontré esto. Dice: ¿por qué el sitio web no discute la disforia de género o las discusiones de transgénero? La respuesta: muchos de los principios generales compartidos en este sitio web, por ejemplo, la importancia de la inclusión y la bondad, se aplican a los santos de los últimos días que experimentan disforia de género o se identifican como transgénero. O sea, sean buenos, acéptenlos. Sin embargo, la atracción hacia el mismo sexo y la disforia de género son muy diferentes. Por ejemplo, aquellos que experimentan disforia de género pueden o no experimentar atracción hacia personas del mismo sexo, y la mayoría de aquellos que experimentan atracción por personas del mismo sexo no desean cambiar su género. Desde una perspectiva psicológica y ministerial, los dos son diferentes. A pesar de que no soy un fan de Oaks, tengo que admitir, uno sabe muy poco sobre el tema. ¿No? Él dice la palabra transgénero. ¿Es una palabra eso? ¿Hay una diferencia entre transgénero y transexual? ¿O qué es? Transgénero es como un paraguas donde vos reunís o cubrís todas las situaciones trans. Okay. Transgénero, transexual y todos los demás trans que pueda haber. Generalmente le dicen transgénero a una persona que se identifica, su identidad sexual es la contraria a la que le dieron al nacer. Esa es una persona transgénero, pero que no quiere hacerse, puede querer o no hacerse las operaciones, puede o no querer hacerse, tomar hormonas, qué sé yo, de cada uno, ¿viste? Uh-huh. Y transexual es una persona que es igual que el transgénero, que se identifica con el género opuesto al de nacimiento, pero que también quiere adecuar su cuerpo a su nueva identidad de género. Okay. Por medio de hormonas, de operaciones y todo lo demás. ¿Y qué es entonces ser transgénero? Él mencionó que una persona transgénero, puede o no estar atraída al mismo sexo. ¿Eso es algo común? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Qué es un transgénero? ¿Es simplemente un hombre que nació, por ejemplo, mujer, pero siente que es hombre y por lo tanto vive su vida como un hombre, pero puede estar casado con una mujer? ¿O cómo viene la mano? Porque, como te digo, somos muy ignorantes sobre eso. Hay de todo, eso es lo que pasa. Claro. Mira, a mí eso que leíste de ahí del sitio de Mormon and Gay, yo lo había leído en otras ocasiones y no me satisface para nada todo lo que dice ahí. Porque dice, una persona puede, que se sienten atraídos hacia su mismo género, y yo digo, ¿hacia su mismo género cuál? ¿El que nace? Exacto. ¿O el que elige? Exacto.
Eso no me queda claro, viste, todavía. Eh, Después, una persona transgénero es una persona su identidad sexual es la contraria a la que le dieron a su nacimiento. O sea, si nació con vagina, le dijeron es nena, y llegó un momento y dijo, no, yo soy nene. Ujú. Esa es una persona transgénero. Ya, con decir eso ya sos una persona transgénero. A partir de ahí, si querés hacer la transición, si querés, qué sé yo conozco personas transgénero, por ejemplo, conozco un varón trans que tiene su vagina, tiene sus pechos, se corta el pelo cortito, se viste con ropa de hombre y no toma hormonas ni se quiere hacer ninguna operación para adecuar su sexo. O sea, él se siente tranquilo así, pero trátalo de él. Claro, Y todo el mundo lo trata de él porque es un muchacho. claro. Entonces, cuando te acercas un poquito más te das cuenta que no tiene barba, por ejemplo, porque como es rubio, encima no se nota mucho. Eh, sí, pero bueno, ahí te das cuenta, después te das cuenta, pero mientras tanto no te das cuenta. Pero es un hombre, un varón trans también, es transgénero. Yo soy transexual porque yo estoy tomando hormonas, yo aspiro a tener todas mis operaciones y un día mirarme al espejo sin ropa y verme como si hubiera nacido varoncito. Ujú. Y con el tema de las relaciones, ¿cómo viene la mano entonces? ¿O depende de cada uno como en la población en general? En la población trans hay personas gays, personas heterosexuales, personas pansexuales como yo, o bisexuales también. Ujú. Va por otra vía, es otra Ok. cosa, va por otro lado, la atracción, la sexualidad de uno va Depende por de otro cada lado. uno, Claro, depende de cada uno. básicamente. Hay, hay, hay muchísimos que son heterosexuales, o sea, son varones trans que están casados o interesados sexualmente en mujeres. Y Ok, muchas mujeres trans también heterosexuales que son mujeres que están atraídas hacia los hombres. muy bien. Y son mayoría, generalmente los heterosexuales, como en todas las otras poblaciones en este mundo. Exacto. Ahora, ¿Y yo cuál no es el sé, porcentaje? No sé, yo escuché entre 5% y 10% de la población en general es LGBT. ¿Vos tenés algún dato más específico? Me imagino que entre los trans debe ser lo mismo, entonces entre 5 y 10% serán esto o lo otro. Ah, sí, sí, hay un pequeño porcentaje, o sea, yo no conozco números oficiales. Acá en Argentina prácticamente no se manejan ese tipo de números. Una vez cada 10 años hay un censo, pero no sé por qué no se ha hecho los últimos años. Tendría que haberse hecho en el 2010 y no se hizo. Em, y después hay muchos ok, tipos de números. Lo que pasa es que tampoco se puede llegar a todo el mundo. Solamente en un censo general puedes llegar a la población LGBT. Porque si vos no vas a un centro LGBT y te identificás como LGBT, no saben que sos LGBT. claro, Es así. Y hay muchos varones claro. trans que después fueron visibles al principio de su transición, pero después no quieren ser visibles. Y hay muchos varones trans que no se les nota como a las mujeres trans, Ok. porque ya tienen su barba, tienen su voz grave y tienen sus operaciones hechas, entonces lo ven un tipo y es un tipo y listo, ya está. Nunca nadie se pregunta si nació tipo o no. Y entonces se viven escondidos. Incluso conozco algunos que todavía no tienen sus operaciones hechas, pero igual viven escondidos, ya tienen su voz, tienen su barba y ya pueden. ¿Cómo es la situación en Argentina para los trans? ¿Es difícil conseguir trabajo, casa? Ay, casa no, porque mientras vos pagues, viste, te alquilan la casa. Ok, Y acá en Rosario, que es una ciudad relativamente grande, es chica, pero es más grande que un pueblo, eh, claro. podés Ah, conseguir, Rosario es grande. Rosario gracias. es más grande Sí. que la ciudad en la que estoy yo ahora, ¿no? Bueno, hay pensiones y hay lugares donde vos podés ir a vivir. El problema es justamente el trabajo, sobre todo entre las chicas trans, porque las chicas trans, eh, ya te digo, ellos nacen varones, ¿no? Y se sienten
la mayoría se sienten atraídas hacia otros varones. Entonces salen como gays. Y después cuando salen como gays se dan cuenta que no son gays, al encontrarse dentro de la comunidad LGBT, ¿viste? Y, y empiezan a hacer, muchos empiezan a hacer la transición después de salir como gays. Y ya las tratan, sobre todo cuando no estaba la ley de género. Desde que está la ley de género es otra cosa, ¿eh? Pero cuando no estaba la ley de género, que salió en el 2012, eran las payasas. Eran payasas, eran para divertirse, eran para burlarse, y entonces muchas de ellas dejaron la escuela, nunca estudiaron ninguna carrera, y se han dedicado mucho a la prostitución, y entonces, y su aspecto, como ellas pasaron por la adolescencia, se hicieron hombrecitos, claro. Su aspecto se ve mucho, se nota mucho que son trans. Okay. Para muchas. Entonces, muy complicado para ellas conseguir un trabajo sin estudio, viéndose raras y siendo tratadas mal también. Entonces, muchas eligen justamente hacer la vida de prostitutas. Y acá en Rosario estamos trabajando poniendo al alcance de la población en general y de la población trans cursos gratuitos para que ellas puedan hacer y que puedan buscarse otro trabajo también. Pero, por ejemplo, hay una chica trans que trabaja de portera, no quieren que le digamos porteras, pero bueno, trabaja de portera en una escuela pública y a ella le dijeron en la escuela, vos decís que sos varón. Y ella tiene tiene su operación de pecho y todo, o sea, es medio difícil esconderlas, pero vos decís que sos varón acá. Entonces los chicos van y le preguntan, ¿viste? A la portera, ¿vos sos nena o nene? Y ella dice, ¿vos qué te parece? Porque ella no le puede decir, porque la tiene prohibido por la directora de la escuela. Qué horrible. Y bueno, cuando no estaba la ley de género, que todavía en el documento estaba tu nombre anterior, y vos ves a una chica que te va a pedir trabajo y la querés contratar, pero ves el documento y dice Roberto. Claro. Entonces decís, muchas gracias, la vamos a llamar seguramente y chau, nunca más. Encima sí, el método laboral está muy, muy duro, sí. ¿Está permitido que la directora le diga eso? Que le diga... No. Pero lo hace igual. No está permitido. Y sí, lo hacen igual, y más vale que... Lo que pasa es que la directora, si ella se termina el reemplazo en esa escuela, y ella se portó mal, la directora no la va a volver a llamar a ella para que vuelva a trabajar ahí. Va a llamar a la que sigue en la lista, claro. Que tienen una lista enorme, ¿viste? Ella no es titular. Entonces tiene que hacerle caso a la directora para poder tener trabajo. Claro. Así que está agarrada por los dos lados. No puede estar haciéndole denuncia. Si uno pudiera hacerle la denuncia a todos los que nos discriminan, pero la verdad que la mayor parte de las veces vos te tenés que callar, que agachar la cabeza y aguantártela. Qué bárbaro. Bueno, David, muchísimas gracias por educarnos, por ayudarnos a entender la situación entonces de los hermanos trans en la iglesia y afuera de la iglesia. Gracias por tu tiempo y por confiar en nosotros y contarnos tu historia. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Ok. Tenemos que seguir hablando porque hay más preguntas. Seguro que van a venir más preguntas todavía. Así que, bueno. Gracias. Sí, muchísimas gracias, David. Ok. Adiós. Después de que terminamos de grabar el programa, David me mandó un mensaje aclarando un par de cosas que dijo. Él dice, lo que dije acerca de José Smith que vio a Moroni como un hombre viejo, yo no lo creo, pero es una manera de apoyar mi teoría para un público que sí cree en José Smith. Mi teoría de que una persona resucitada puede cambiar su cuerpo viene de la teoría de que tiene un cuerpo perfecto y del comentario de Jesucristo en Mateo 6:27. Para mí, un cuerpo perfecto no es algo que funciona bien y nunca se descompone, sino que la conciencia de nuestro ser está suficientemente desarrollada como para saber qué sucede en cada célula de nuestro cuerpo. Y cuando Moisés ve a Dios en la zarza ardiente o detrás de una nube,
Quizás, y solamente quizás, Dios era el fuego y era la nube. Eso es pura especulación. Otra cosa que me gustaría aclarar, que no me fui de la iglesia porque estuviera ofendido. El hecho de haberme sentido abandonado por la comunidad mormona solamente fue lo último que me mantenía unido a la iglesia. Desde hacía años que sentía que los líderes no recibían revelación tal como lo dicen, y uno de los clavos más grandes que dejó mi testimonio irreparablemente herido fue la declaración de Gordon Hinckley a favor de la guerra en Irak. En realidad no dijo que estaba bien que fueran a la guerra, dijo: pero como ciudadanos todos estamos bajo la dirección de nuestros respectivos líderes nacionales. Ellos tienen acceso a mayor información política y militar que el público general. Eso me hizo sentir traicionado. Un profeta, un hombre que supuestamente habla con Dios cara a cara, no puede hablar a favor de la guerra, que es la cosa más satánica que tenemos en el mundo. Y con más razón ahora que sabemos que el gobierno de los Estados Unidos mintió acerca de las armas de destrucción masiva. Yo creo que un profeta debe decir la verdad, no importa el costo. Así muchos fueron asesinados y que él no hubiera hablado a favor de la paz, sino de la guerra. Así que la separación de la iglesia empezó años antes de que me fuera. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada, y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.